y muchas dudas ha generado el dictamen de la Dirección del Trabajo que supuestamente permitiría a los empleadores no pagar los sueldos en esta coyuntura de cuarentena total y también de toque de queda. Para hablar del tema y aclarar muchas interrogantes nos acompaña Juan Pablo López, abogado especialista en litigios complejos. Juan Pablo, primero que todo, abrir esta conversación a todos nuestros telespectadores para que tú, ojalá nos puedas y les puedas despejar interrogantes, dudas sobre un tema que es súper difícil, un tema que es delicado en esta coyuntura en que económicamente nuestro país se va a ver bastante golpeado. Juan Pablo, bienvenido a TVN, Canal 24 Horas, muy buenas tardes. Hola Andrés, buenas tardes, gracias por recibirme. A ver, Juan Pablo, la primera pregunta, uno que sigue de cerca el tema económico, te la hago a ti como experto en materia laboral. A ver, ¿por qué en esta coyuntura la Dirección del Trabajo emite un dictamen así, de frío, con esa información tan contundente, tan dura? ¿Es común que en estas coyunturas la Dirección del Trabajo emita este tipo de dictámenes? No, mira, efectivamente lo que intentó hacer la Dirección del Trabajo a través de 3 dictámenes que se dictaron durante el mes de marzo fue tratar de asegurar primeramente la salud de los trabajadores. Impartió una serie de instrucciones de cómo debían operar las empresas con cambios de horarios, turnos, temas de teletrabajo, qué debía asegurar dentro de la empresa para el libre funcionamiento y cuidado de sus trabajadores. Incluso hay alguna norma que faculta a los trabajadores para hacer abandono de las labores en caso de que no se tomen estas medidas de seguridad que hoy día son tan graves por el tema del coronavirus. Pero la interpretación final que hace a propósito de la cuarentena y esta orden de autoridad lo toma como un tema de caso fortuito fuerza mayor y señala que si los trabajadores no pueden concurrir a desempeñar sus labores, el empleador a su vez se encuentra exento de la obligación de pagar las remuneraciones. Y eso obviamente, esa interpretación en particular es la que generó mucho ruido el día de ayer. Juan Pablo, estamos conversando con Juan Pablo López, abogado especialista en litigios complejos. Abrimos esta conversación a través del hashtag Noticias24. Usted nos puede hacer llegar sus preguntas, dudas, interrogantes. Insistimos en esta materia que es tan difícil cuando el trabajo de muchos, lo dijo el ministro de Hacienda hace algunos días, no se van a poder defender, lamentablemente, apoyar a todas las empresas. Juan Pablo, en este asunto, derechamente, hoy día una empresa puede despedir a un trabajador, no solamente no pagarle el sueldo, despedirlo, sin indemnización, por ejemplo. Mira, son 2 cosas las que dice el dictamen. Efectivamente habla de este requisito del caso fortuito fuerza mayor, pero lo hace aplicable, en definitiva, a esta inasistencia. Pongamos el ejemplo de la cuarentena por estos 7 días de carácter obligatorio en estas 5 comunas. Señala que en ese periodo no se podría hacer el pago efectivo de la remuneración, pero al hablar de la causal en cuanto a despido, señala que en virtud de, obviamente, la estabilidad laboral y la situación que vive el país, señala que no podría aplicarse sin perjuicio de, y esto es lo grave también de lo que está ocurriendo hoy en día, de que la interpretación final en el evento que un empleador decida aplicar esta causal queda entregado a los tribunales de justicia. Y sabemos además que los tribunales hoy día no están funcionando precisamente por el coronavirus, por lo tanto no va a tener una solución inmediata al caso en particular y pueden pasar 6 meses, 1 año, hasta que en un juicio declarativo se le señala al trabajador que tenía la razón y que fue despedido injustificadamente. Y ahí van a generarse las prestaciones, pero la inmediatez, y obviamente un trabajador lo que busca hoy día es su sustento a través de la remuneración. Eso es lo complicado de todo esto. Sí, Juan Pablo, esta es una discusión que se viene dando hace rato. Hoy día lo explicaba la vocera de gobierno, Carla Rubilar, en una de sus vocerías. Decía, aquí lo que se está tratando de aplicar, por lo menos en la práctica, desde la Dirección del Trabajo, que estos casos de fuerza mayor, por ejemplo, con este tema de la cuarentena o el tema del coronavirus, son cuestiones que van a durar el tiempo, son temporales, no es algo permanente. Permanente, por ejemplo, que en un tsunami, derechamente, lamentablemente, esta ola bote una empresa, la destruye completamente y eso es permanente y esa empresa no se puede volver a levantar por motivos económicos, por ejemplo. Daban ese ejemplo. Claro. ¿Tú coincides con ese punto de vista que esto es temporal y no es permanente y por eso no se podría aplicar? Claro, Andrés, son diferentes los requisitos que tiene el caso fortuito, que sea imprevisible, obviamente, que no sea imputable a una de las partes, en este caso al empleador, y además que no sea de carácter permanente. Y obviamente sabemos que va a ser transitorio, no sabemos cuánto va a durar, hoy día pueden ser estos 7 días, pueden ser 1 mes, 3 meses, pero eventualmente la actividad económica se va en un momento a restablecer, va a pasar el coronavirus, se va a encontrar la vacuna y eso hace que no sea permanente. Como dices tú, en el caso de un incendio, una empresa que tiene un solo establecimiento, en el caso de un tsunami que se destruye un restaurante, claramente va a ser de carácter permanente, pero acá el cierre o echar a un trabajador por esta causal después implicaría que en un juicio se va a demostrar que la empresa sigue trabajando, por lo tanto la causal fue mal invocada y va a dar derecho a que el trabajador persiga su indemnización
como corresponde. A ver, Juan Pablo, nos están llegando ya preguntas a través del hashtag Noticias24. Lo ponemos a disposición de todos ustedes que nos están viendo a través de la pantalla de Televisión Nacional de Chile, de Canal 24 Horas, justamente las dudas, preguntas, interrogantes en torno a un tema tan complejo como es la estabilidad laboral, este dictamen polémico de la Dirección del Trabajo que lo hemos estado revisando durante las últimas horas. Nos pregunta Verónica. A ver, Juan Pablo, si estoy con fuero, ¿mi empleador puede bajarme el sueldo o no pagar la sala cuna por el hecho de estar cerrada estos meses? Mira, en ningún caso, obviamente, la remuneración puede rebajarse salvo que sea de común acuerdo entre las partes, menos si se trata de una trabajadora que se encuentra protegida por un fuero maternal. Hemos escuchado a diferentes empresas que hoy día han llegado a acuerdo con los trabajadores en rebaja de remuneraciones, eso es de común acuerdo, pero se excluye principal y particularmente a aquellas trabajadoras que se encuentran amparadas bajo el fuero maternal. Y lo que preguntaba también el caso del pago de la sala cuna. La empresa puede decir, no, Claro, no está funcionando la sala cuna, pero igual se la van a cobrar a la persona. Claro, hay ciertos beneficios que obviamente dejan de funcionar por el hecho de estar paralizado, que es lo que habla un poco el dictamen respecto a esta paralización de funciones, como por ejemplo también el bono de transporte, que obviamente no hay transporte y movilización, por lo tanto el bono se suspende dentro de ese periodo. Es un poco la interpretación que se da del dictamen en particular. Nos siguen llegando preguntas, estamos conversando con Juan Pablo López, abogado especialista en litigios complejos. Abrimos obviamente esta ventana virtual a través del hashtag Noticias24 en Twitter para todos quienes nos quieran hacer llegar sus interrogantes, preguntas en materia laboral, después de insistimos, este polémico dictamen de la Dirección del Trabajo. Nos pregunta aquí otro televidente, ¿qué pasa si un trabajador abandona sus deberes y es despedido por esta razón, Juan Pablo? Mira, hay un artículo que lo menciona, de hecho, el dictamen, que es el artículo 184 bis, literal B, particularmente del Código del Trabajo, que habilita a los trabajadores para hacer abandono de las funciones cuando la empresa no ha tomado las medidas de seguridad para proteger la salud de los trabajadores. La obligación es del empleador, él es el deudor de esta obligación en cuanto a protegerlo. Si no ha tomado ninguna medida, el trabajador puede hacerlo y efectuar la denuncia. Y en ese caso no se suspenden los derechos que tiene en cuanto tal, porque es el empleador quien las ha incumplido. Por lo tanto, estaría amparado en este caso el trabajador, como se señala. Siguen cayendo las preguntas, Juan Pablo, no son pocas, a través del hashtag Noticias24, obviamente un tema súper sensible. A ver, aquí nos pregunta Elena, te saluda. Hola, si mi expareja quedó sin trabajo y no me va a poder pagar la mensualidad de mis hijos, ¿puedo despedir a mi asesora del hogar porque no tengo cómo pagarle? Claro, estos son los daños colaterales que se producen con este tipo de situaciones. El empleador, después el trabajador y después eventualmente el pago de pensiones y, como dice ella, incluso su trabajadora de casa particular. Efectivamente, incluso en el caso de pensiones de alimentos, los tribunales de familia ya están suspendiendo los apremios y los arrestos porque particularmente entienden que van a dejar de pagar por la situación puntual que está pasando. Y en el caso de su trabajadora de casa particular puede pasar lo mismo, que se vea obligado ya a despedirla porque sus ingresos a su vez no son los mismos de antes. Entonces, lo fundamental acá, Andrés, también, tanto la empresa como en este caso de los particulares, es conversar la situación y tratar de llegar a un acuerdo de cómo resolver el punto en particular, porque estamos frente a una pandemia que no vivíamos hace 100 años, es decir, somos una sociedad que está haciendo todo por primera vez en este momento. O sea, estamos frente a una situación, Juan Pablo, en que no hay protocolo, aquí no hay manuales, aquí no hay a qué recurrir, qué libro, qué documento, qué código, aquí todo empezando casi de cero. Así es, eso es lo relevante, tratar de conversar y llegar a acuerdos dentro de lo posible, obviamente. Ya, Juan Pablo, seguimos revisando preguntas de nuestros televidentes a través del hashtag Noticias24. Aquí nos preguntan, ¿qué pasará con el pago de arriendo si me suspenden mis remuneraciones? Mira, eso también es una pregunta que ha salido mucho porque obviamente volvemos a lo mismo, los flujos de ingresos. La norma en particular del Código Civil contempla una especie de teoría de la imprevisión que se denomina que cuando varían algunas mis circunstancias respecto a estos ingresos, yo podría hablar en este caso con mi arrendador, para llegar a un acuerdo, bajar la renta o en definitiva terminar el contrato de arriendo. Yeah. Esto obviamente es más factible en el ámbito comercial tal vez, pero en el ámbito de las personas es mucho más difícil llegar a esto porque si me voy de acá, entrego la propiedad, voy a tener que necesariamente arrendar otra cosa. Por lo que aquí también se podría pactar una rebaja en el canon de arriendo para después poder compensarla de alguna forma o prorratearla en el tiempo cuando mis ingresos vuelvan. Pero eso es algo también que es caso a caso. Sucedió en algún momento cuando se hicieron arreglos en la comuna de Providencia y se cerraron ciertos locales en donde no podían atender porque la gente no tenía acceso
y en ese caso se pactaron que se hacía una rebaja de los arriendos, igual que lo que pasó en el terremoto del año 2010. Juan Pablo, nos siguen llegando preguntas de nuestros televidentes, nuestro hashtag Noticias24, un tema sensible como el empleo, un tema sensible como este dictamen de la Dirección del Trabajo. A ver, aquí nos pregunta Jorge Silva, ¿pueden despedirte por caso fortuito o fuerza mayor? Lo hemos estado conversando antes, pero siempre esta duda aparece de nuevo. Claro, bueno, la causal, como se señala en el dictamen, no podría ser invocada por el carácter de transitorio que tiene la causal en cuanto tal. No sería permanente, como señalamos, porque en algún momento se va a restablecer. Sí se tienen que tomar medidas, como por ejemplo, si el trabajador tiene la posibilidad de efectuarlo a través del teletrabajo su labor, esa sería una buena medida, que siguiera trabajando, pero desde su hogar. O alterar los horarios, modificar, adelantar las vacaciones. Hay diversas medidas que se pueden llevar a cabo para poder mantener el empleo, que es lo ideal en estos casos. Pero si lo despiden por esa causal, tendría que efectivamente después reclamarlo ante los tribunales del trabajo. Revisamos otras consultas de nuestros auditores, hashtag Noticias24, la revisamos a continuación, aquí va a aparecer en su imagen, en su pantalla, la imagen. A ver, firmé, nos pregunta Camila Madariaga, firmé contrato hasta el 31 de diciembre y hoy nos cortaron el contrato, estamos con boletas de honorario. ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, cuando eso también hay algo, Andrés, que ha salido a la palestra hoy día a propósito de todo esto, es la precariedad laboral que tienen muchos trabajadores, que se disfraza bajo la figura de un contrato honorario a través de boletas de honorarios, pero en definitiva son contratos laborales los que están encubriendo, y en este caso, si efectuaron ese cambio, hay una figura de apariencia y que en definitiva en su oportunidad el contrato puede ser acreditado por las características de la relación. Hay dependencia y subordinación, se cumple con un horario, hay el pago de remuneración y además hay un contrato anteriormente celebrado. Por lo tanto, se entenderá que hay una continuidad laboral y en este caso el tribunal podría condenar a esa empresa, particularmente al pago de las cotizaciones previsionales, que es seguramente lo que le van a dejar de pagar. Son las 19:10, estamos conversando con el abogado Juan Pablo López, especialista en litigios complejos. Estamos recibiendo sus consultas, sus sugerencias, sus interrogantes. Seguimos revisando aquí en la pantalla la pregunta de Bernarda León. ¿Debo seguir pagando, Juan Pablo, el jardín infantil de mi hijo si no ha asistido? ¿Se puede aplicar, por ejemplo, a los colegios, las personas que van a colegios? Aquí hay una discusión que está hace rato. ¿Deben pagarlo los apoderados tanto de jardines, de salas cunas, de colegios, incluso de universidades? Claro, lo que se ha hablado desde el punto de vista del Ministerio de Educación es que en definitiva el año escolar de una u otra forma igual se va a terminar. Lo que hacen algunos colegios, algunos jardines infantiles, es que han suspendido el pago de la cuota mensual para después ver cómo efectivamente van a retomar la jornada, cuánto va a demorar el año, cuánto tiempo va a demorar en terminar el año escolar, y de esa manera llega a un acuerdo con los apoderados en este caso. Pero muchos colegios y establecimientos han tomado esa medida de suspender al menos el pago o la rebaja de la mensualidad. Seguimos revisando otras preguntas que nos llegan a través de redes sociales, a través de Twitter, a través del hashtag Noticias24. Nos está aquí colaborando el abogado Juan Pablo López, especialista en litigios complejos. Lo vemos en la pantalla. Una pregunta de Natalia Campos. Trabajo en el área de la educación y sin posibilidad de teletrabajo. ¿Pueden dejarme sin sueldo desde abril a junio? ¿Qué sería la fecha para volver? Pudiendo esta cambiar. Claro, volvemos a lo mismo. El dictamen Sí, se nos cayó el contacto con Juan Pablo López, abogado especialista en litigios complejos. Estamos dilucidando, tratando de responder distintas interrogantes tras este dictamen de la Dirección del Trabajo y todo lo que obviamente conlleva las decisiones laborales, los problemas en las empresas. Juan Pablo, retomamos ahora sí el contacto contigo. Sí, ahora sí se cayó la señal, disculpa. Como te decía, va a depender, no sé si me escucharon, del estatuto al cual ella esté sujeta, pero un poco aplicando la teoría del dictamen, se suspendería la relación o las obligaciones de las partes mientras dura esta suspensión de las funciones por ambas. No habría remuneración porque no hay asistencia. Juan Pablo, muchas gracias por esta conversación con Televisión Nacional de Chile, con Noticias 24, por darnos este tiempo para aclarar tantas dudas e interrogantes en tiempos inciertos para la economía tras este tema del coronavirus. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias, Andrés, que esté muy bien. Adiós.